Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4. Cuando todos lo tengan, en reverencia a la palabra, nos ponemos en pie. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Cam de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Este mensaje le he titulado Intención. Amén. El mensaje de hoy le he titulado Intención. Nosotros conocemos ya la historia muy bien sobre Caín y Abel. Sabemos que fueron dos hermanos que presentaron una ofrenda para Dios, que uno fue agradable a los ojos de Dios y pues el otro no fue recibido como se esperaba. Amén. Debido a esto, pues hay una consecuencia sobre Caín, que es el hijo mayor, consecuencia que ninguna persona quiere, ¿verdad? A pesar de los errores y de todas las cosas que nosotros hacemos mal, ningún ser humano quiere consecuencias a lo malo que se hace, ¿verdad? Pero esta consecuencia sobre Caín fue algo muy relevante en esta historia. Por eso este mensaje lo he titulado Intención. Amén. Yo estuve buscando el significado exacto de la palabra intención. Dice que se refiere a la voluntad o propósito de hacer algo. Amén. El propósito de hacer algo. Eso es lo que quiere decir intención. Toda intención tiene un propósito. Amén. La intención es la voluntad que usted tiene de hacer algo, de planear algo o de elaborar algo. Y esta intención tiene dos tipos. Una que es consciente, que es cuando se tiene claro lo que usted va a realizar. Cuando usted tiene algo, usted está siendo consciente totalmente de lo que está haciendo. ¿Amén? Pero está también el inconsciente.
en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue de pronto lo que el Señor le había dicho: no lo hagas. Puedes hacer todo esto, pero aquí, hasta aquí ya es el límite. La consecuencia, ¿cuál fue? La encontramos en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, ahí viene la consecuencia. Y esto se repite en Caín. La consecuencia para Adán dice: maldita será la tierra por tu causa. Amén. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces el Señor me hacía ver claramente que aquí Caín presentó esta ofrenda con un propósito. Cuando el Señor le dice a Adán que la tierra sería maldita por su causa y que con dolor comería de ella, y en el 18 especifica, dice que vinos y cardos produciría la tierra como castigo a Adán y Eva por su desobediencia. Y dice: comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mira el semejante castigo, o sea, lo cogió por el lado del alimento. Te va a doler y te va a costar conseguir el alimento para tú y tus descendientes comer. Esto me llevaba al castigo de Caín, ¿verdad? Antes de esto, la intención de Caín fue de pronto remediar el error que cometieron sus padres. Al ser maldita la tierra por causa de ellos, ellos estaban comiendo con dolor, les costaba de pronto que el alimento fuera lo que necesitaban ellos, porque aquí especifica y es claro la Biblia que dice de que comerían con ella todos los días de su vida espinos y carne. Quizás para que les creciera, no sé, un palo de papaya les costaba trabajo, ¿verdad? Como cuando nosotros cogemos y sembramos una semilla, por ejemplo, ese arbolito que está ahí, que muchos esperan ese fruto, ¿verdad? Y están en la espera de que salga y no sale. Eso genera una angustia, ¿verdad? Y de pronto esto era su provisión, porque para estos tiempos nosotros recurrimos a los supermercados, a la tienda, ¿verdad? Y quizás por allí encontramos arbolitos de mango y bajamos un mango. Pero es que aquí había un castigo a causa del pecado de Adán y Eva. Entonces, para que la tierra les pudiera brotar algo bueno de lo que ellos pudieran comer con ese agrado, les costaba trabajo. Al nacer Caín y Abel, esta consecuencia seguía, y el Señor me hacía entender que Caín quiso remediar esa situación presentando una ofrenda a Dios, para buscar quizás el agrado de Dios, porque notamos que Caín aquí era el que labraba la tierra. Eso era lo que él había aprendido de sus padres. Pero Abel era por la cuestión de los animales, de las ovejas. Entonces aquí se quiso como remediar el daño que se había hecho anteriormente. Pero lo que no tuvo claro Caín, y aquí es donde vemos esa doble intención. Él tenía para sí claro lo que él quería generar con esa ofrenda, pero no era consciente de las consecuencias que iba a sufrir por el modo como él lo estaba haciendo. Porque allí nos vamos al versículo 3, donde especifica que andando el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él trajo una ofrenda, como cuando uno va al cumpleaños de alguien que no conoce y compra lo que sea para no llegar con las manos vacías, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando nosotros vamos al cumpleaños de una persona que nosotros queremos, que es de nuestro agrado, que nosotros apreciamos mucho como si fuera nuestra misma sangre, ¿verdad? Buscamos llevarle lo mejor, buscamos llevarle un regalo que le cause alegría y emoción a esa persona. ¿Ven? ¿Cuánto hemos hecho eso? Pero cuando vamos a ir por acto de presencia, porque me invitaron y yo, pero yo fui porque, y entonces, llámale cualquier cosita. Eso fue lo que sucedió aquí. Yo de pronto había
pasando el tiempo, Caín trajo, y después de esto dice que Abel también lo hizo. Quizás por ver el ejemplo de su hermano en llevar una ofrenda, Abel dijo, yo también voy a presentar ofrenda a Dios. La diferencia cuál fue, de que Abel presentó lo mejor, porque Abel no estaba de pronto con la intención con la que iba Caín. Caín quería remediar una situación en la que él, en su desespero, en su angustia quizás, él quería que ya la tierra le empezara a producir lo que tenía que producir, ¿verdad? Y él dijo, bueno, yo le presento una ofrenda a Dios y ya con esto soluciono. Eso son en mis palabras, pero en esa época es un proceso muy diferente, muy distinto. Pero Abel no. Abel, como no era el que era encargado de la tierra, ¿verdad? Quizás su corazón no estaba contaminado como el de Caín, porque Caín en su angustia quería solucionar sus problemas sin importar el medio por el cual él estaba tratando de solucionar. Y esto nos lleva, hermanos, a nosotros a entender que a veces nosotros delante de la presencia de Dios nos presentamos con una ofrenda, pero ¿con qué intención la presentamos? El Señor me hacía entender, me hacía comprender que muchas veces cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, quizás lo hacemos muchas veces mecánicamente, porque tenemos que hacerlo, porque ya se nos volvió una costumbre, pero no porque dependamos de Él, porque sentimos esa necesidad de llegar a su presencia y hablar con Él. Como cuando nosotros estamos enamorados y queremos estar hablando constantemente con esa persona, ¿verdad? Qué diferente es cuando nosotros nos acercamos a Dios. ¿Con qué intención el Señor me hacía ver? Nos presentamos nosotros diariamente, no solamente aquí en la iglesia, sino también en nuestros hogares, donde nosotros estamos. ¿Con qué intención vivimos nosotros delante de la presencia de Dios? ¿Para agradar a quién? Porque la intención de Caín era su necesidad, estaba su prioridad y lo que él necesitaba. Mas no estaba en él la intención de agradar a Dios, que fue lo que hizo Abel. Abel presentó ofrenda para agradar a Dios, porque miren que él dio lo mejor. Lo mejor que tenía fue lo que presentó Abel, a diferencia de Caín. Y quizás lo que Caín llevó pues, fue lo que le produjo la tierra, porque aquí no especifica, solamente dijo trajo del fruto de la tierra. Pero recordemos que lo que daba la tierra era espinos y carne, y quizás una papayita, quizás una yuca, ¿verdad? Pero no se esforzó en decir todo lo que realmente genere la tierra, que sea para alimentación, es lo que le voy a presentar. Me pongo yo a imaginar, a interpretar acá, no lo dice la Biblia, pero basado en lo que nos enseña aquí, uno se imagina qué fue la ofrenda que él llevó. Quizás sí habían alimentos, pero no sé si a veces nosotros como seres humanos somos a veces, ¿cómo se dice la palabra? Cuando nosotros somos, se me escapa la palabra ahora, cuando decimos las cosas con doble intención, a veces nosotros solemos hacer eso. Como decimos nosotros aquí en la costa, tiramos puya. De pronto, Caín entre la ofrenda llevaba unos espinos, como para que el Señor viera, me trajo de lo que la tierra está produciendo y o sea, este regalo no es de mi agrado, voy a empezar a que la tierra genere otras cosas para que me presente mejores cosas, ¿cierto? Pero eso llevaba una doble intención ahí, porque quizás él quería como recordarle a Dios lo que la tierra estaba produciendo, mas no buscaba de pronto presentar lo mejor, fue lo que hizo Abel, gloria a Dios. Entonces, miren la diferencia que hay entre hacer las cosas consciente e inconscientemente. Entonces, vemos aquí que la cura fue peor que la enfermedad, porque lo que buscaba, la intención que tenía Caín de pronto de solucionar ese problema fue peor, porque su castigo fue grande. Pero algo que el Señor me hacía ver, hermano, era el amor de Dios hacia Caín.
Dios amaba a Caín. Es algo increíble, yo eso nunca lo he escuchado en ningún lugar. El amor que Dios tenía por Caín. Porque a pesar de que Caín fue malo, porque mató a su hermano, porque no presentó la mejor ofrenda, aquí encontramos nosotros versículos más adelante, a partir del 5, dice, pero no miró con agrado a Caín. Porque mire que aquí encontramos que decae el semblante de Caín. Él se pone triste porque dijo, o sea, me esforcé en presentar esta ofrenda, que es lo que genera la tierra, y resulta que no le gustó al Señor, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando estamos, nos sentimos frustrados, tristes, así nos expresamos. Tanto que yo bregué para sacar eso de la tierra y ahora resulta que no le gustó, ¿verdad? Entonces decayó su semblante. Pero dice el versículo 5, no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya, y se ensañó, o sea que se molestó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has molestado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, esto aquí, hermano, es un consejo de parte de Dios. Aquí vemos que Caín comete un error, y es la intención con la que presenta la ofrenda, porque detrás de eso había una intención. Ese fue el primer error de Caín. El segundo error fue no aceptar que hizo mal. Su error fue no reconocer de que no hizo las cosas como las tenía que hacer. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, nos cuesta trabajo reconocer que fallé, que me equivoqué, que no hice las cosas bien, que no estoy caminando bien, que no estoy viviendo como debo vivir, que no estoy buscando como debo buscar. Y muchas veces nosotros cuando nos aconsejan, cuando nos hacen ver las cosas, o cuando escuchamos la palabra del Señor, muchas veces, ya va a empezar a regañar, ya va a empezar con la bulla, y actuamos de una manera como actuó Caín, ¿verdad? Porque en el fondo nuestra naturaleza humana y carnal no acepta corrección, no acepta de que nos digan estás mal, no acepta que digan te equivocaste, amén. Pero la Biblia nos enseña aquí de que el amor de Dios sobrepasa nuestros errores, porque aunque Caín se molestó en gran manera, como dice aquí el versículo 6, dice el Señor, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí? Haz las cosas bien, que yo te pondré en alto. Quizás la solución que estaba buscando Caín de esa manera no era la correcta. Se equivocó. ¿Qué tenía que hacer? Hacerlo bien. Que si su intención era que el Señor sanara la tierra, ¿verdad? Para que produjera el fruto como debía de ser, tenía que hacer las cosas bien. Pero en Caín vemos de que venía esa consecuencia de frustración, de rabia, de impotencia, de ver que desde el castigo de sus padres hasta donde él estaba, tenía que lidiarlo. Y quizás la perspectiva de Caín no era la misma de Abel, porque Caín le tocaba cultivar la tierra, Abel no. Abel le tocaba el trabajo de los animales. Son dos posiciones muy distintas, ¿verdad? Y a veces nosotros no logramos entender en nuestra vida por qué es que muchas veces nosotros no nos levantamos como tenemos que levantarnos. Por eso es que muchas veces nosotros le decimos, Señor, pero yo trato de buscarte, yo trato de hacer las cosas bien y resulta que doy 2 pasos adelante y echo 3 o 4 para atrás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es que no estamos notando de que no estamos siendo direccionados por Dios, sino con nuestra propia fuerza estamos tratando de avanzar. Y este caminar, hermano, no es con nuestra propia fuerza, sino con las de Dios. Porque por su gracia no solo somos salvos, sino que por su gracia vivimos. Y todo lo que nosotros hacemos, hermano, tiene que ser direccionado por Dios. Y muchas veces, ¿qué pasa, hermano? Que nosotros estamos avanzando y retrocediendo por nuestra manera de presentarnos delante de Dios. Primeramente, el error que tuvo Caín muchas veces lo cometemos nosotros y es no
haciendo las cosas mal. Y la Biblia enseña aquí, y se lo enseña Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Cuál es la consecuencia de hacer las cosas bien? El resultado es cosechar bien lo que sembraste bien. Pero si sembramos mal, cosechamos mal. Eso es una ley de la vida y eso está escrito en la palabra del Señor, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si nosotros estamos buscando de la presencia del Señor, hay que retroalimentarnos, retroexaminarnos y ponernos a analizar de qué forma estamos buscando nosotros la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos presentarnos delante de Dios como Caín: aquí estoy con mi ofrenda. ¿Estaba o no estaba presentando una ofrenda delante de Dios? Lo estaba haciendo. Pero ¿estaba bien? No estaba bien. Y así muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios, como sea. Pero la Biblia enseña que nuestros pensamientos no son los de Dios, que sus pensamientos son más altos. Entonces nosotros tenemos la tendencia a hacer las cosas como nosotros creemos y no como está escrito en la palabra del Señor, que son dos cosas muy distintas. Por eso nosotros a cada instante, cada decisión, cada proceder, cada cosa que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo direccionada por el Señor. Señor, esto a ti te agrada. Señor, hice bien. Yo, por ejemplo, hermano, yo se lo doy como testimonio. Yo he aprendido mucho a que yo misma, como dicen por ahí, yo misma me doy palo. Porque yo siempre, en cualquier situación, yo tiendo a darme muy duro a mí misma. Porque yo digo, me equivoqué, lo hice mal. Y de pronto me estaba mal, de pronto estaba bien, pero quiero como que hacer siempre las cosas bien. Y entonces hubo un momento, hubo un tiempo en el que me costaba mucho reconocer cuando yo me equivocaba. Me costaba mucho aceptar de que algo no me salió bien, porque no me gustaba equivocarme, no me gustaba fallar. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña siempre tuve una personalidad de pronto como de perfeccionista, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque a muy temprana edad me tocó madurar, fui una niña muy madura y esto ocasionó de que yo mirara mucho a mi alrededor qué estaba bien y qué no estaba bien. Y en el Señor, esa área de mi vida, Dios la tuvo que procesar y enseñarme a que yo también fallo, a que yo también me equivoco, a que también hago las cosas mal. Pero no es malo fallar, no es malo equivocarse, porque si nosotros vemos la historia de David, el Señor nos enseña a nosotros, miren el corazón tan hermoso de nuestro Dios, que a pesar de todo lo que hizo David, él dice que tenía un corazón conforme al de él con tanta cosa que hizo David. Porque las cosas que cometió David no fueron cualquier cosita, fueron cosas bien relevantes. Hasta nada más el punto de matar a un hombre para quedarse con la mujer de él. Mira hasta dónde llega el corazón del ser humano. Y con todo eso, el Señor dice que tiene un corazón conforme al de él. Pero una característica de admiración que tiene David es la humildad que él siempre tuvo para reconocer su error, para reconocer su pecado. Y era un hombre que se presentaba delante de Dios y decía: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ti, ¿verdad? No era una persona con la que el Señor tuviera que luchar y decir: entiende, no seas terco, te estoy diciendo que estás mal, y no, Señor, pero yo, y espero, no, es que, y nos volvemos puras excusas. No, es que yo no puedo hacer esto porque es que a mí me toca esto, y entonces queremos envolver nuestros errores en excusas, porque como dice el dicho, desde que las excusas se inventaron, todo el mundo está excusado. Pero hermano, Dios y en el camino del Señor, las excusas no son válidas. El Señor ve la intención de nuestros corazones, sí, pero ¿qué tipo de intención es? Porque aquí anteriormente pues yo veía que la intención contaba mucho.
intenciones cuentan. Pero hay que preguntarnos si para el Señor las intenciones cuentan como para nosotros. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que el Señor es un Dios de orden. Él siempre nos manda y nos da órdenes exactas de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y una cosa es reconocer el error, remediarlo para no volverlo a cometer. Pero a veces nosotros, bajo las excusas, reconocemos que nos equivocamos, pero lo seguimos haciendo 1, 2 y 3 veces. Y entonces nos volvemos cristianos yo-yo. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre está predominando nuestra necesidad, que era la de Caín. Siempre Caín estaba detrás de él resolver su asunto. Él quería que ya la tierra empezara a dar lo que tenía que dar, ¿verdad? Pero no veía la perspectiva como la veía Abel. De pronto sí le tocaba comer vino como los demás él comía. La Biblia aquí nos habla acerca de Abel en su posición de cómo ellos se alimentaban, porque él era cuidador de animales, era pastor de ovejas. Pero yo me imagino que de lo que daba la tierra tenía que comer también Abel. Y sin embargo no vemos queja de parte de Abel, al contrario. Él presentó lo mejor de lo que él hacía para Dios, pudiéndoselo haberse quedado él y comérselo él. Pero él dijo, no, lo mejor es para Dios, porque él reconocía su grandeza, él reconocía su soberanía y él reconocía que Dios era el que tenía el poder, que hasta donde fuese su voluntad, ellos tenían que aceptar las cosas. Pero Caín no quería que las cosas avanzaran rápido en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, miren la importancia de nosotros examinarnos de qué manera nos estamos nosotros presentando delante de Dios, con qué intención, si con la intención de agradarle a Él o porque nosotros simplemente necesitamos de Dios para nuestras necesidades. Porque en este caminar, hermano, nosotros tenemos que renunciar a padre, madre, casa, hijos, hermanos. Eso nos enseñó Jesús en el libro de los Evangelios, ¿verdad? Que el que no deja padre, madre, hijo, no es digno de ser mi discípulo. ¿Y qué pasa? Que nosotros como cristianos, hermanos, lastimosamente el Señor nos tiene tanta paciencia y tanto amor que simplemente Él espera y nos aconseja, como lo hizo con Caín ahí, a que nosotros reaccionemos, a que nosotros reconozcamos que no le estamos dando el primer lugar al Señor. Mire, yo ahora que empecé a trabajar, yo le puedo decir que a mí me hace falta mucho estar en los servicios acá. Pero como yo no me sé quedar quieta, yo donde estoy siempre trato de estar hablando de las cosas del Señor, le pido al Señor ahí. Me ha costado trabajo el ritmo de trabajo porque es durísimo, pero yo digo que el cuerpo se acostumbra. Entonces mi prioridad era el sábado y domingo por la escuela dominical porque es el día del Señor. Yo decía, Señor, si me das sábado y domingo, esto viene de parte de ti. Porque yo también conocía mi necesidad, porque empezar de cero no es fácil. Pero yo siempre buscaba la voluntad del Señor. Señor, tú sabes, tú conoces mi necesidad, ayúdame, súpleme, pero no quiero descuidar tu presencia, no quiero descuidar el servicio a ti por lo económico. Entonces me ha costado de pronto trabajo un poco el hecho de no poder venir a los servicios, pero me regocija saber que ya puedo estar los sábados en el ayuno y los domingos en la escuela dominical, que son días, todos son importantes, pero esos 2 días para mí son muy importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito ayunar, y tan así es, hermano, que yo toda esta semana he estado ayunando hasta mediodía estando en el trabajo, buscando de pronto que el Señor, si
siga organizando todo, siga poniendo todo en su lugar y que yo no desfallezca, porque yo no quiero que de pronto, yo siempre lo he dicho, que en la abundancia es que está realmente la prueba. La prueba no está en la escasez ni en la necesidad, porque usted con hambre, ¿a quién se dirige? A Dios. Usted con la enfermedad, ¿a quién acude? A Dios. Usted con problemas en su hogar, ¿a quién acude? A Dios. Y usted está constantemente ahí en la presencia de Dios, llorando, suplicando, ayúdame, Señor, no me deje, no me suelte, Señor. Y estamos ahí. Y nos volvemos dependientes de Dios. Pero cuando todo está marchando bien, cuando nuestros hijos están marchando bien, cuando la situación económica está bien, entonces aflojamos. Porque no tenemos la necesidad de estar yendo a cada rato a la presencia de Dios a pedirle ayuda, porque ya tenemos toda la provisión. Entonces eso es lo que yo no quiero, que de pronto ahora que ya empecé a trabajar, descuidar mi vida espiritual. Porque ¿quién se empieza a alimentar? La carne. Entonces ya me va a dar flojera orar, ya me va a dar flojera y voy entonces a querer coger un sábado para otra cosa en vez de venirme para el ayuno. Entonces el domingo saco la excusa que estoy muy cansada y no vengo a la escuela dominical porque estoy muy cansada. Entonces yo me he acostumbrado, hermano, que aunque yo tenga las cosas, someto mi cuerpo, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros tenemos ese poder de someter nuestra naturaleza carnal a la voluntad de Cristo. Pero nosotros muchas veces, hermanos, descuidamos esa área de nuestras vidas. Y mire que aquí en el versículo 7 lo habla muy clarito. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, mire lo que dice. Cuando no se hace las cosas bien, dice, el pecado está a la puerta. El pecado está ahí esperando que tú te equivoques, que yo me equivoque. Él está ahí. Pero dice, con todo eso, a ti será su deseo. El pecado siempre va a estar ahí a la espera, persiguiéndolo, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él está a la espera. Pero dice, tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el pecado esté esperando por ti, tú tienes el poder y el dominio de señorearte sobre él. O sea, tú tienes todo el poder de decirle no al pecado. Aunque nos equivoquemos y el pecado esté a la puerta, con todo eso, lo que hizo David se equivocó, falló, pero reconoció su pecado y de ahí se levantó. No se quedó ahí. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. A veces no aceptamos nuestros errores y otras veces lo aceptamos, pero nos quedamos ahí pechichando y consintiendo que nos equivocamos y entonces pensamos que ya Dios no nos quiere porque le fallamos, ya Dios nos mira con otros ojos, ya el Señor tiene que estar cansado de que yo esté fallando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y no es así. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y eso es algo que tenemos muy claro. ¿Qué tenemos que hacer y qué nos enseña el Señor a través de esta palabra, hermano? Que aunque fallemos una y otra vez, hay que seguir intentando levantarnos con más fuerza cada vez, hasta que nosotros podamos acostumbrarnos, por decirlo de una forma, a que ya las cosas no nos afecten tanto como antes. Porque es que, hermano, el enemigo es tan sutil y tan inteligente de que él nos conoce a veces más que lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Y él sabe cuáles son nuestras debilidades y por ahí nos va a estar dando palo, porque él sabe que esa es tu área débil. Pero si tú te fortaleces en esa área, te tienes que soltar. ¿Qué dice la Escritura? Resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque es que no tiene nada que hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Resistir. ¿Cuál es lo que me tiene así? ¿Qué es lo que me tiene de pronto a mí así? Hay que enfrentarlo. Hay que confrontarnos a nosotros mismos. Yo estoy haciendo mal porque yo estoy permitiendo esto en mi vida
y yo tengo que tomar acción. Yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo. Es una decisión genuina, porque si nosotros dudamos y no somos conscientes con este tipo de intención, porque la intención consciente es cuando se tiene claro a lo que se quiere llegar. Cuando tú tienes una claridad y no hay duda en ti. Esa es la intención consciente. Y si nosotros nos presentamos delante de Dios con esa intención totalmente consciente, hay una victoria segura. Pero si hay duda en nosotros y siempre estamos siendo inconscientes delante de Dios, que hasta en su presencia muchas veces nosotros, porque muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios inconscientemente. Si nosotros sabemos que aquí está la presencia del Señor, ¿cómo nos debemos presentar? Con una claridad total de quién está aquí. Hermanos, si Él físicamente se nos presentara aquí, ¿qué hiciéramos nosotros por inercia? Todo el mundo se tirara de rodillas, ¿cierto? Si Él se presentara aquí visiblemente, todo el mundo se tirara de rodillas. Porque estamos viendo cómo se manifestó el Señor por medio de Pablo, de Juan, ¿verdad? Que caían a sus pies. Eso es lo más normal. Pero como nosotros no lo vemos físicamente, nuestra actitud, nuestra intención delante de Él no es consciente, sino que nos presentamos como si Él no estuviese aquí. Entonces, en esta mañana el Señor nos está invitando a presentarnos delante de Dios con una conciencia clara, con una intención genuina, que no nos olvidemos que Él vive y es eterno por los siglos de los siglos y que Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y que los que estamos en Cristo tenemos una victoria segura. Porque Dios no es hijo de hombre para